En este vídeo vamos a ver la estructura, el funcionamiento y algunas de las características más importantes de una aplicación simple que nos va a servir de demostración inicial y de paso que podrá ser mejorada, implementada y añadida con nuevas características a lo largo de todo el curso. A pesar de ser una aplicación muy sencilla, contiene algunos de los elementos fundamentales y eso es lo que vamos a ver incluso desde el mismo momento en que la ejecutemos ahora a continuación. Vamos a ponerla en marcha dentro de Internet Explorer y como vemos es un listado de ciclistas y de equipos a los que pertenecen esos ciclistas. El menú nos ofrece un listado inicial predeterminado donde se incluyen 5 ciclistas, la información de su nombre, el equipo al que pertenecen, el país y una pequeña foto. Y además, vinculado con su nombre, vemos que hay un enlace que, como ahora vamos a comprobar, nos lleva a una descripción más detallada de cada uno de ellos. Aparte de eso, y usando las características de Angular, la aplicación nos permite ya hacer ordenaciones, tanto por, en este caso, la ordenación predeterminada, que es algo que se define en el código, está hecha por el nombre del corredor, por lo tanto vemos Alberto, Alejandro, Nairo, Román y Vincenzo. Y podemos hacerlo también por el equipo. Entonces en ese caso tendríamos primero a Astana Pro Team, después Movistar y finalmente Tinkoff. Hemos añadido algunos ciclistas que pertenecen al mismo equipo para poder comprobar estas características. Aparte de ello, podemos hacer que esa ordenación sea o bien ascendente o bien descendente con un simple selector. Y por supuesto podemos filtrarlo. En esa búsqueda por nombre, el contexto de ejecución nos va a permitir, igual que veíamos en una demo en este primer capítulo, como si nosotros introducimos, por ejemplo, las 2 letras iniciales AL, pues nos quedamos con aquellos que contienen, su nombre, contienen ese par de letras. Hay que fijarse que además esta búsqueda no es sensible al caso, por lo tanto nos vale tanto para el caso de Alberto Contador y Alejandro Valverde como para Nibali, porque ese AL lo tiene en el apellido, aunque la A de Nibali sea en letras minúsculas. Si deshacemos cualquiera de las entradas, automáticamente volvemos a recuperar el contenido completo. Efectivamente, si seleccionamos, por ejemplo, en este caso uno solo, pues vemos cómo nos quedamos exclusivamente con aquel que contiene una Q dentro de su apellido. Aparte de eso, la aplicación hace un par de cosas más, y es que cuando nosotros nos desplazamos o seleccionamos cualquiera de estos enlaces en la parte inferior, nos movemos a una segunda página dedicada en cada uno de los casos, donde vemos un desglose de la información de ese ciclista y además se añade una información extra, que en este caso es el palmarés. En el ciclista activo, Vincenzo Nibali, pues ha ganado una Vuelta a España, el Giro de Italia y 2 Tirrenos Adriáticos. En la URL hay que notar que en este momento estamos accediendo a la página básica, la página fundamental, y dentro de ella a la URL barra ciclista barra y el número que le corresponde. Esa es la forma en que a través del mecanismo de routing estamos haciendo el filtro correspondiente, y esto es algo que quizás sea ya conocido para muchos de los programadores de los mecanismos MVC en las diferentes plataformas. Por supuesto, desde cualquiera de estas pantallas podemos siempre volvernos al listado general. Hay un elemento más que quiero resaltar aquí y que es una característica propia de las versiones más modernas de Angular que recomendamos siempre, y es que estamos usando un tipo de animación muy básica, sencilla, pero que no está definida ni en ningún elemento JavaScript ni a través de otro mecanismo especial, sino que está definida usando un módulo nuevo que ya tenemos disponible para el trabajo con AngularJS, que es un módulo llamado Angular Animate. Con Angular Animate resulta muy sencillo hacer estas animaciones, de forma, veíamos antes que cuando hacíamos una selección, por ejemplo con la Q, vemos que hay un pequeño tiempo de retardo en lo que desaparecen el resto de los elementos y los quedamos exclusivamente con uno, y exactamente lo mismo sucede cuando eliminamos el filtro correspondiente. También pasa igual cuando nos seleccionamos una de las ventanas del detalle. Como hemos podido ver, tarda un cierto tiempo, que hemos programado el medio segundo, para hacer esa transición
y lo mismo sucede en la vuelta a la pantalla principal. De forma que esto es en sí la aplicación, es muy sencilla, pero como digo, consta ya de unos cuantos elementos lo suficientes como para entender cuál es la arquitectura y el detalle de la puesta en marcha de AngularJS en una aplicación que maneje datos. Lo primero que quiero recalcar es que en la ventana del explorador de soluciones podemos apreciar perfectamente cuál es la estructura que hemos dado a la aplicación. Y con estructura me refiero a la organización de las carpetas correspondientes. Como vemos en esta zona, nosotros tenemos aquí una división realizada por varios criterios diferentes, en las que tenemos por un lado el código fuente, por otro lado los datos, por otro lado los recursos que son genéricos a toda la aplicación. De tal manera que podemos decir que lo que tiene que ver con esta u otras aplicaciones podríamos encontrárnoslo en estas carpetas, tal como es la carpeta de estilos o como es la carpeta que contiene las fotografías, que aquí podemos ver, de cada uno de los ciclistas. Y por supuesto la carpeta de scripts, que nos va a generar automáticamente, si estamos trabajando como sucede aquí con Visual Studio, pues nos lo va a generar esa herramienta que veíamos en un vídeo anterior, que se llama administración de paquetes NuGet, ¿verdad? Esto es genérico, como digo, y por tanto nos lo vamos a encontrar en otras aplicaciones. Lo que ya es propio de la aplicación es lo que tiene que ver con el código fuente, aunque evidentemente a nivel de la raíz del sitio web disponemos de una página principal, que es la que hace de página máster o página maestra. En esta página, que es la que tenemos en este momento en pantalla, en la zona izquierda, vemos cómo hemos utilizado una serie de librerías. Hemos cargado 3 librerías en concreto, que son la librería genérica, la librería core de Angular, la librería que nos va a servir para generar y definir los mecanismos de enrutado. Esto es algo que en las versiones antiguas de Angular formaba parte de un solo bloque, pero que debido a un concepto de granularidad se ha preferido en las versiones más modernas dividirlo en dos. Así que tenemos por un lado Angular, sería el núcleo, y por otro lado la parte de la librería que nos permite definir el enrutado y cómo va a ser atendida cada petición diferente de una URL sobre nuestro sitio. Y además de ello, pues se ha añadido la librería específica para las animaciones. Además de estas 3 librerías que tienen un carácter genérico, tenemos 2 recursos especiales que son de carácter específico. Son obviamente nuestro código JavaScript, que pertenece a lo que vemos ahí, el fichero aplicación ciclismo, que es donde vamos a definir esas rutas, y 2 controladores, ya que en este caso la interacción se hace de 2 formas, ¿no? Una interacción inicial o bien una interacción para especificar que queremos ver el detalle de un determinado ciclista. Así que cada una de ellas está separada en un archivo distinto y se corresponde con un fichero JavaScript distinto. Por último, en la parte del cuerpo vemos cómo hemos definido un único div que está completamente vacío y que va a ser el contenedor de la información que se muestra en la página, gracias a un atributo propio de Angular que es ngView. Además de ese atributo ngView, las referencias del atributo de la clase a ngEnter y ngActive son 2 referencias a 2 clases predeterminadas que la librería espera que el usuario rellene, que el usuario configure para activar las animaciones correspondientes. Es muy fácil entender que estos 2 elementos definidos aquí son realmente clases, que podemos ver aquí en la parte inferior, en la zona de estilos, y estas clases que están especificadas aquí indican una transición que va a tener lugar en medio segundo y que pasa de una opacidad 0 a una opacidad 1. Básicamente eso es lo que nos interesa analizar en este momento. Aparte de esto, como decía, nuestras vistas son en realidad 3 ficheros HTML. Una de ellas es el listado principal, que va a ir empotrado dentro de este bloque, como hemos indicado. Ese listado principal que vemos aquí lo que hace es poner un título y definir los elementos del criterio de ordenación que hemos visto en la parte de la ejecución. En el contenido lo que se hace es recorrer una palabra reservada, un array de contenidos, como es el array ciclistas, que ahora veremos de dónde sale, y decirle que tiene que repetir
ese contenido con esa definición para cada uno de los elementos de la colección. Aparte de eso, estamos indicando que dentro de esta etiqueta list item, este li, se va a añadir ese contenido dentro de un div y que el origen de esa información va a ser cada una de las fichas del ciclista. Esas fichas del ciclista están definidas aquí, como vemos es un único div que, aparte de los estilos, hace una referencia para que aparezca el nombre del ciclista con su enlace junto con la imagen, que también permite moverse a donde se encuentra, y ahí los datos adicionales usando la sintaxis mustard que ya habíamos visto y que hemos visto en la teoría, para recuperar la información del nombre, del equipo y del país del ciclista correspondiente. Por último, cuando nos movemos al detalle, vemos como en el bloque de palmarés estamos recuperando la información también del nombre, estamos añadiendo los mismos datos que antes, pero esta vez estamos recuperando un dato nuevo, que es el dato palmarés. Ese dato palmarés, como ahora vemos, se encuentra dentro del bloque de los datos, que sería para nosotros nuestro modelo de información. En una aplicación real se supone que esto sería realmente un acceso a un servicio o a una base de datos. Cada uno de los archivos individuales, como vemos ahí, lo único que contiene es en formato JSON la información, incluyendo la información de palmarés, mientras que el archivo global contiene la información de los 5 elementos sin incluir ese aspecto del palmarés que habíamos dicho. Y bueno, pues finalmente los controladores son dos, uno que se llama listado controller. Este se hace cargo del listado general, que accede, como vemos aquí, al bloque general de información de todos los ciclistas, y que en caso de que tenga éxito recibe esa información una vez leída en la variable lista ciclistas, que nosotros asociamos ese elemento scope que ya hemos discutido en la parte teórica, que nos va a servir justamente de vínculo, de enlace, bueno, entre el controlador y la vista correspondiente. Aparte de eso, le indicamos un criterio de ordenación, etcétera, etcétera. Algo parecido sucede en el detalle, solo que esta vez en el detalle utilizamos un servicio de Angular, que es HTTP, para obtener vía Ajax un acceso a datos / ciclista, y aquí viene el número correspondiente, con lo cual se supone que, igual que se usa en el contexto de MVC, muchos elementos vía convención, pues aquí la convención es que los ficheros de datos de cada uno de los ciclistas empiezan siempre por el prefijo ciclista y continúan con el número identificador de cada uno de ellos. Finalmente, en ese fichero JavaScript aplicación ciclismo es donde definimos el módulo de nuestra aplicación. Hay que pensar que aquí, a través de la palabra reservada Angular, el método module espera que se le indique un identificador único, realmente nosotros podemos crear n módulos en nuestras aplicaciones, pero en este caso tenemos solamente uno, que es aplicación ciclismo, que como vemos es el que hemos usado en la pantalla principal para definir el contexto, el entorno de nuestra aplicación. Una vez hecho eso, se hacen una serie de referencias a recursos adicionales, que se expresa de esta forma. Para nuestra pequeña aplicación es el sistema de routing y el sistema de las animaciones, ya que no estamos usando ningún otro, y ahí se pasa al proceso de configuración. En esa configuración se le van a indicar una serie de rutas, y cuando el usuario introduzca una de esas rutas, esto se va a ejecutar, se va a pasar por estos controladores y el controlador va a decidir cuál es la vista que se sirve al usuario. En el caso de que la ruta sea algo terminado por /ciclistas, pues lo que se va a hacer es presentar el listado completo, y el controlador que le corresponde gestionarlo es listado controller. Si fuera un ciclista concreto, o sea, /ciclista /1, 2, 3, 4 o 5, la plantilla va a ser la de palmarés y el controlador que lo va a gestionar va a ser el controlador de detalle ciclista, y en cualquier otro caso otra URL, y esto sirve también para gestionar URLs incorrectas, pues lo que hacemos es redirigirlo justo a la principal, justo al listado global. Bien, esto es el contenido, y por otra parte la ejecución de la aplicación es exactamente idéntica, la veamos donde la veamos. Quiere decir, si nosotros le indicamos que queremos ver esto con Google Chrome, pues efectivamente vemos el funcionamiento es exactamente igual que estábamos diciendo, y lo mismo sucedería en el caso de Firefox y el resto de ellos. Lo vemos en un par de ellos simplemente por compleción, para que veamos que efectivamente la salida generada es idéntica en todos los casos.
Bien, pues esto ha sido la vista inicial de una pequeña aplicación que se nos va a servir de base a lo largo del curso para ir implementando muchas más características y que vayamos viendo el funcionamiento de Angular con más profundidad.